Hola, soy Sola Imsa y hoy vengo a traeros un tema muy interesante. Estoy acompañada de una persona que conocéis ya por otros vídeos que hicimos, es Sergio Valverde, y nos va a hablar de, como digo, un tema creo que muy interesante que muchos de vosotros me habéis preguntado, que es el sentido gestacional, pero él lo llama sentido gestacional del alma. Y ahora nos explicará por qué el cambio a algo que ya es conocido, que es proyecto sentido gestacional. Así es que vamos a saludar a Sergio y bueno, pues Sergio, nos vas comentando un poquito. Hola, Sol, buenas tardes. Proyecto sentido gestacional es lo que conocíamos, lo que Mark Fletcher descubre, que tiene que ver con ese periodo de los 9 meses antes de la concepción hasta la edad aproximada de los 3 años, donde estamos conectados al inconsciente de nuestra mamá y donde heredamos información con esa tendencia de repetir y reparar. Ese proyecto sentido gestacional que se conocía o que se ha trabajado o que se estudia actualmente, Salomon Seyam también lo coge y matiza, ¿no?, que somos el resultado de lo que nuestros papás tienen en la cabeza, ¿no?, que es lo que nuestros papás tienen en la cabeza en ese periodo. Yo creo que la experiencia, y ahí viene el cambio, ¿no?, la experiencia de los años de trabajar con el proyecto sentido gestacional me está haciendo ver que no somos tanto ese resultado de la intención, el deseo y las expectativas, ¿no?, como hasta ahora a mí me lo enseñaron y como hasta ahora yo venía enseñando, ¿no? La experiencia, basados en que somos seres de luz viviendo experiencias humanas, me enseña que nosotros mismos estamos eligiendo, venimos con un aprendizaje, venimos a vivir una serie de experiencias que eso en muchas ocasiones hace que elijamos un transgeneracional, unos padres y una madre en base a las experiencias que venimos a vivir y también en esa parte del proyecto sentido venimos a elegir unas experiencias, una intención, un deseo de ser hombre o mujer y unas expectativas en base a esos aprendizajes que tenemos pendientes de las vidas. O sea que está claro con lo que estás comentando que ya no estamos tan programados como en principio pudiera pensarse, ¿no? Es decir, que cuando estamos dentro de mamá realmente ya hay como un patrón establecido y nosotros vamos a obedecer a ese patrón o a seguir ese patrón. Hombre, es cierto que hay una influencia y que sí, es verdad, como ya he dicho tantas veces, cuando estamos dentro de mamá somos un órgano más. Entonces, parte de lo que luego puede suceder en nuestra vida o en nuestra persona sí tiene que ver con todo eso. Pero también está claro que lo que tú dices, traemos un aprendizaje, traemos otras vidas, con todo un bagaje ahí, ¿no? Nuestra alma, como yo digo, viene con una maletita. Entonces, ahí es donde tú has querido introducir este concepto nuevo de que en realidad es un sentido gestacional del alma, es decir, el alma, por supuesto, que aporta más de lo que simplemente podría ser un patrón de familia que no lo niegas, ¿no? Es decir, es como un complemento más a lo establecido. Es un complemento más a lo establecido, pero no solo eso. La comprensión de esto nos devuelve la responsabilidad a nosotros. Es decir, no son mis padres los he podido elegir yo para vivir esta experiencia, ¿no? Y yo he elegido ser, desde muy pequeño, venir con esa herida de desvalorización, de desmerecimiento según el reaprendizaje y he elegido esa forma de nacer, ¿no? Al igual que hablamos de esto, hablamos de que durante 9 meses nos estamos gestando en el vientre de mamá. Elegimos una mamá, en muchas ocasiones elegimos una mamá en concreto a la que estamos dentro de su vientre, nos formamos no solo el cuerpo físico, sino el cuerpo mental, el cuerpo etérico y el cuerpo emocional, el cual está conectado a ese inconsciente de nuestra mamá. Por tanto, también grabamos la información inconsciente que nuestra mamá vive desde los 9 meses antes de la concepción hasta la edad aproximada de los 3 años. Y algo importante, el padre
¿Qué juego, cómo juegan todo esto? ¿Qué papel cumple? El padre también cumple un papel. Estamos hablando de la madre, ¿no? Pero el padre también cumple un papel. Yo, por ejemplo, cuando me enseñaron lo del proyecto sentido gestacional, me enseñaron que somos el 90% o que el 90% en esta parte que le damos es de la mamá, ¿no? Yo ya empiezo a discrepar, ¿no? Empiezo a discrepar porque, primero, de la mamá cogemos la parte emocional y del papá cogemos la parte racional, la parte más mental. Es lo que heredamos de nuestro papá. Con el tiempo, la sociedad va cambiando. Los roles masculino y femenino en las familias van cambiando. Ya cada vez estamos más equilibrados, ya cada vez los papás cumplimos ese rol de protección dentro de la cueva y es la mamá en muchas ocasiones la que sale a cazar el mamut, la que está en la acción, ¿no? Entonces, eso también influye en esa conexión. Yo creo que ya no es que heredamos información de mamá, heredamos información de los dos. Y en muchas ocasiones del papá heredamos también esa parte no solo más mental o más racional, sino también la parte emocional del papá, cómo se siente emocionalmente el papá y cuál es la experiencia que el papá está viviendo en su vida. Aquí a mí me gusta mucho, en algunos hospitales ya lo hacen y luego, por supuesto, en casa también, ¿no? Que no solamente es la madre la que si el bebé tiene que estar un tiempo, como bueno, muchos bebés directamente no van con la mamá, sino que les dejan un poquito en la incubadora o inclusive, bueno, pues que tienen que estar ahí en el hospital un tiempo, también es el padre el que toma al bebé y se lo pone como la mamá en el corazón. Inclusive hay algunos hospitales que he visto que se los arropan como si con una tela, como si fueran la madre, ¿no? Y los tienen ahí para que también sientan al padre. A mí me parece maravilloso. Es decir, a mí yo creo que el incluir al padre en todo este desarrollo del bebé, cuando, como tú has dicho, hasta los 3 años están somatizando, pero es que yo he visto niños que con más edad, hasta 5 y 6 años, también siguen todavía, en parte, somatizando todo esto de los padres. Pero es cierto que es importante, y no lo estoy diciendo por el tema del somatizar, sino por el tema de sentir al padre, ¿vale? Que haya ese cambio en nuestra mentalidad, que haya ese cambio, porque al padre, a mí me da mucha lástima el que siempre es algo que queda fuera de lo que es el desarrollo del bebé y luego ya cuando es más mayorcito parece que es cuando entra el padre en juego. Pero yo creo que sería muy bueno que ambos dos estén en todo el proceso, aunque es cierto que está el riesgo de que el bebé también incorpore pues determinadas pautas emocionales del padre, ¿no? Bueno, ahora ya en España, a partir de los próximos meses, incluso en un parto por cesárea, van a permitir que esté el padre, ¿vale? Actualmente te dejaban asistir a los partos, pero si el parto se complicaba, el parto por cesárea ahora ya la Seguridad Social, por ejemplo, en España ya va a permitirlo, ¿no? Yo personalmente, las 3 hijas que tengo, las mellizas y la última pequeñita, yo sí que he hecho el cuerpo a cuerpo, lo que se llama el cuerpo a cuerpo. Cuando naces, al ser cesárea, el bebé no va a esperar 6, 8 horas a que la mamá vuelva, ¿no? Hay que tener en cuenta que nos estamos testando durante 9 meses en un universo donde comemos y donde nos alimentamos de mamá y que de repente mamá no está. Entonces, lo primero que siente un bebé cuando nace es abandono. En los casos que tú me dices, ¿no? Cuando a la incubadora, ¿no? Además, hay un doble impacto, porque en la mayoría de los casos naces, te enseñan a tu mamá y de repente te la quitan. Entonces, es muy importante y con el paso del tiempo se va notando esa conexión, ¿no? O sea, las horas que el papá pasa, yo en mi caso, las horas que yo pasé con mis 3 hijas abrazadas, luego esa conexión a mí me buscan. ¿Vale? No solo buscan a mamá, sino van buscando a papá también, ¿no? Y es un vínculo precioso, la verdad que es un vínculo y es una experiencia maravillosa el poder tener algo que acaba de nacer, algo que sabes que es tuyo, que forma parte de ti, poder tenerlo abrazado, sentirlo, además eso te lo pega, vas sintiendo tu calor, realmente lo que está dando es ese calor, ¿no? Y es una experiencia que para todo el que vaya a ser padre, totalmente recomendable. Sí, imagino que debe ser muy bonito, ¿no? Porque además también a vosotros os ayuda.
Además, yo creo, fíjate, que ya saliendo un poco de lo que estamos hablando, pero creo que tiene que haber mucho también, ¿no? Eh, Creo que ayuda a que en esos cambios también que estáis haciendo los hombres con respecto a todos estos temas emocionales, ¿no? Y en el proceso, sobre todo, de lo que es ser padre, creo que os ayudará mucho y va a haber un cambio grande por todos estos, por estas situaciones que estáis ahora experimentando, porque es conectaros más con la emoción. Ya sabemos que a nivel social lo difícil que es para un hombre el que pueda sentir, el que pueda llorar, el que pueda expresar. Es que para mí ha sido un verdadero, yo considero que es un verdadero trauma para el hombre y un maltrato, y no se habla del maltrato que en este sentido ha recibido a nivel social el hombre, ¿no? Entonces yo creo que esto os va a ayudar también a vosotros, no solo a los bebés, sino también a los hombres papás. Benditas creencias sociales y benditas creencias familiares, ¿no? En las que el hombre no puede llorar o el hombre no puede expresar sus sentimientos. Yo creo que sí, que es una conexión que ya te hace, te conecta con esa vida que vas a acompañar. Además, yo soy de los que piensan que los hijos eligen a los padres, ¿no? Entonces ya desde esa oportunidad que tienes de agradecerle ese aprendizaje, ¿no? De ya no ver a tu hijo como a tu hija como tu hijo o tu hija, sino como un maestro para ellas, ¿no? Exactamente. Por eso digo que creo que va a ser un buen avance, tanto como familia y lo que es la educación del bebé bueno, y el desarrollo interno del bebé como para los padres, que es muy importante. Bien, pues entonces yo quiero que nos hables un poquito de qué consiste esto del sentido gestacional del alma. Explica un poquito de qué va, qué se trabaja y luego ya yo meteré alguna cosita por ahí. Bueno, la vuelta de tuerca que le estamos dando al sentido gestacional del alma, lo que antes era el proyecto sentido, es con una finalidad, que es devolverte la responsabilidad a ti, ¿vale? Empezar a comprender que eres tú en muchas ocasiones quien vienes con un aprendizaje y que vienes a elegir, ¿vale? Entonces, da igual que, digamos que es empezar a comprender que tú has elegido todas las experiencias por las que has pasado a lo largo de tu vida, que tú eres el único responsable. Y agradecer a tus papás, porque en ese pacto que se puede llamar pacto entre almas en muchas ocasiones, donde tú eliges según las experiencias al papá o a la mamá que tú vas a tener, pues esto nos ayuda a comprender por qué mi papá pudo abandonarnos cuando era pequeño. Mis papás se separan cuando era pequeño. Si yo he elegido una herida de abandono, es posible, necesito un papá que me abandone. Y entonces comprender que eso lo he elegido yo, que no fue mi papá, sino mi papá asume ese pacto que ha hecho conmigo, para que yo pueda desde pequeño conectar con esa herida, con ese aprendizaje y poder trascenderlo. Yo creo que esta nueva visión del sentido gestacional del alma, lo que principalmente nos da es la devolución, ¿no? Nos da el hacernos responsables de la historia. Yo siempre digo que comprender nuestra verdadera historia es realmente comprender quiénes somos. Necesitamos saber quiénes somos para poder conectar con ese propósito del alma, con lo que hemos venido a hacer realmente aquí. Bueno, voy a añadir una cuestión. Yo ahí añadiría que aunque no lo hubiéramos pedido o elegido, ¿verdad? Pero yo siempre estoy de pensar que suceda lo que nos suceda en la vida, sea por propia elección o sea porque nos llega por la cuestión que fuere, siempre le podemos sacar lo positivo. Es decir, el final siempre es para mejorar. ¿Por qué? Porque es cierto que hay una parte de nosotros que está, no sé si decir más allá o más arriba o más no sé dónde ubicarla, pero está claro que está en unos planos de una pureza y de una lucidez mucho mayor que la nuestra, ¿no? Que estamos siempre más limitados en eso y que quizás sea eso quien guía esos pasos del alma, ¿no? Entonces, todas las experiencias, independientemente de elegidas o no,
pero entiendo que son para mejorar y para crecer. Y ahí es donde siempre digo lo de qué queremos, aprender o depender. Entonces, si uno quiere aprender, de nada sirve llorar y quejarse de lo mal que la vida le trata o de lo mal que está sucediendo. Es cierto que hay momentos que te derrumbas y tienes todo el derecho a quejarte, pero luego es esa superación, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué le puedo sacar de bueno a esto, de aprendizaje a esto, ¿no? Y eso sí que es muy importante, el que desde niños, y yo como profesora siempre lo he intentado inculcar, ¿no? Que desde niños, a los niños hay que hacerles tener recursos para que ellos solitos se las apañen. Es decir, aunque son muy chiquititos dentro de sus capacidades, pueden tener esos recursos para empezar a darse cuenta que ellos pueden solos y que de esta manera no les hace falta depender siempre de papá y de mamá. Si de esta manera empezamos a sacar de nosotros recursos y a entender que en todas las circunstancias podemos con ellas, pienso que, aunque sean elegidas o no, pero pienso que la actitud ante la vida es como mucho más positiva, ¿no? Entonces, creo que esto ayudará, como digo, independientemente de que lo que traigamos o de lo que hayamos vivenciado dentro de esa mamá o en otras circunstancias previas, el mismo nacimiento o entre vida y vida, que también hay un periodo que hay almas que lo pasan muy mal, creo que así se podría, no sé, verlo de otra manera. Inclusive hay una manera que también explico cuando hago con astrología prenatal, que ahora hablaremos un poquito enlazando con lo tuyo, es de que la vida que tenemos ahora, de alguna manera, en parte es un reflejo de lo que traemos, de forma que así no hace falta ni inclusive irse a vidas pasadas, porque como es un reflejo, si tú te trabajas eso y entiendes lo que representa ese papá que tú has dicho, esa mamá, ¿no? Estos personajes están realmente cumpliendo con algo que para nosotros es necesario en nuestro trabajo interno. Entonces yo creo que ahí, pues lo mismo, servirían para poder hacer esa mejora, ¿no? Y ese crecimiento. Bueno, todo lo que nos sucede y todo lo que nos está pasando, todo esto, como yo digo, que viene elegido, la finalidad es trascender y que nuestra alma evolucione. Hay algo muy curioso que has dicho, ¿no? Que es que no necesitamos ni fechas, ni nombres, ni nada para acompañar, ¿no? Cuando acompañamos es la propia persona en base a lo que está proyectando. Y es esa información que, como estás diciendo, inclusive viene de vidas pasadas. Efectivamente, según cómo tú acabes una vida pasada, según la emoción anclada a un sufrimiento en una vida pasada, es lo que vamos a elegir aquí para trascender. O sea, partimos de lo que te está sucediendo, qué es lo que tú estás proyectando en tu vida y en base a poder evolucionar tu alma. Y desde el victimismo no podemos trabajar. Hay que trabajar desde esa conciencia, desde esa transformación. Las personas que viven desde el victimismo o que viven ancladas al miedo, el miedo solo impide. Es una emoción que nos impide a seguir creciendo, a seguir comprendiendo. Entonces, como yo digo, es hora de empezar a hacernos responsables, ¿no? Una vez que empezamos a tomar conciencia de lo que estamos proyectando y empezamos a comprender y a trascenderlo, ya empezamos a evolucionar. Nuestra alma empieza a evolucionar y nuestra alma empieza comienza a hacer lo que realmente ha venido a hacer, lo que hay detrás del trauma, ¿no? A conectar con ese propósito de vida o propósito del alma. Claro, quería ver también un aspecto un poco a aclarar, ¿no? Y creo que es en este cambio de mentalidad que se está teniendo afortunadamente. Nos han enseñado a que voy al médico para que me quiten la enfermedad y no a que yo reflexione que me lo provocó. Voy al terapeuta a que me chequee y me coloque los chakras o me arregle el campo energético. Voy a, pues eso, a hacer transgeneracional para que me resuelvan el problema que me vine de mis papás, de mis tal. Voy a que me miren lo que yo cogí de mi madre, pero si te das cuenta, todas la línea que se ha seguido hasta hace relativamente poco, siempre ha sido de voy a que me resuelvan, esto me viene de allá, esto me lo han traído, pero porque lo he cogido de... Es decir, siempre mirándolo todo desde fuera.
Y lo que estás repitiendo todo el rato, lo de hacernos responsables de, me parece algo muy interesante, el hacer hincapié en esta responsabilidad que todos tenemos con respecto a nuestra vida actual, sea esta o haya sido cualquier otra en la que estuviéramos. Quiero decir, en cada vida hacernos responsables de todo lo que implica esa vida y no pretender seguir dependiendo de que me lo quite el médico, me lo quite el sanador, me lo quite el ángel que viene, me lo resuelva papá, me lo resuelva mamá, no sé, un poquito, si puedes añadir algo más con respecto a esto. Bueno, cuando una persona viene con un síntoma a consulta, con una etiqueta de síntoma, con una enfermedad, lo primero, desde esa responsabilidad que tiene la persona, es preguntarle qué te quiere decir a ti esto, ¿vale? Cuando trabajamos en lo que es el síntoma, o por lo menos en mi caso, ¿vale? Que puedes tener, te puede venir heredado el síntoma o te puede venir la enfermedad heredada, ¿no? Pero es que la tienes tú. Ya no es tu papá ni tu mamá, la tienes tú. Y con este elegir para trascender, yo, por un lado, aparto el síntoma. Apartamos el síntoma y ahora, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque ya me estoy enfrentando a él, lo estoy hablando, ¿no? Y es ver qué es lo que me tiene que enseñar. Cuando hablamos de un síntoma, hablamos ya de que ya ha pasado por todos nuestros cuerpos hasta que llega al físico. O sea, ya te está diciendo el conflicto, la información heredada. ¿Qué más necesitas, no? Por eso a mí me gusta mucho, y el otro día lo hacíamos en consulta, ¿no? El sacar a tu síntoma y ponerlo enfrente y que lo veas. ¿Y qué te tienes que decir? Y está manchado, pues yo te limpio. Y tener un diálogo con el síntoma. Eso desde ahí nos hace, para mí luego la recuperación es algo secundario, es la conciencia y la emoción que me ancla ese síntoma, el trabajarlo, ¿no? Y el poder expresar. Cuando trabajamos y empezamos a tomar esa conciencia, viendo un síntoma, viendo un patrón repetitivo, algo que es heredado o es algo elegido por nosotros, ya desde el punto de vista de que yo empiezo a hacerme responsable, ya va perdiendo intensidad. Los cambios siempre son desde dentro hacia afuera. Cuando yo empiezo a tomar conciencia, lo de fuera quizás siga estando igual, pero mi percepción sobre lo que está ocurriendo afuera ya no es la misma. Y entonces ahí empieza el avance y empieza ese crecimiento del alma. Exactamente. Es importantísimo el cada vez entender más que somos responsables totalmente de nuestra vida, independientemente de que es cierto que hay veces que venimos, bueno, pues a sanar temas familiares o que repetimos un patrón, pero también es cierto que cuando se repite un patrón es porque en ti hay una predisposición a repetir ese patrón, porque en una familia, yo qué sé, de 5 hermanos, puede que uno solo repita el patrón y los otros 4 no, ¿no? Bueno, cuando hablamos de ese caso que acabas de poner, ¿no? Conflicto de abundancia. Hay un conflicto de abundancia, en el árbol nos podemos encontrar con ruinas y en siguientes generaciones hay hijos que sufren ruinas, hay hijos que tienen conflictos de abundancia y hay hermanos que les va genial. Todos, por pertenecer a un árbol, todos heredamos información, pero no todos heredamos la misma. Entonces están las resonancias. Por eso que lo que te digo, lo importante es lo que la persona proyecte, fuera de las fechas, fuera de los nombres, fuera de lo que es la analítica del árbol, ¿no? Cuando hablamos de mujeres que no se pueden quedar embarazadas, ¿no? Para mí, el embarazo es una petición inconsciente. Hay mujeres que quieren quedarse embarazadas y no pueden, y mujeres que no se quieren quedar embarazadas y se quedan embarazadas. ¿Qué es lo que buscamos en el árbol, no? Si partimos del árbol, pues niños muertos a una edad temprana, abortos y sufrimientos. Vamos a buscar qué sufrimientos hay en el árbol para pues que el hombre muere joven y la mujer tiene que sacar a la familia adelante. Eso genera un sufrimiento. En España, por ejemplo, que venimos de una guerra civil, ¿no? Reciente. Eso crea un sufrimiento. Las expectativas. Si yo tengo hijos, no puedo dedicarme a mi propósito de vida. Y la experiencia, como decía antes, elegimos un transgeneracional en base a lo último o a lo pendiente de mis vidas pasadas. Si yo en una vida pasada tuve un conflicto con mis hijos de abandono, posiblemente en esta vida me cueste tener hijos.
¿vale? Vamos a heredar esa información también de una vida pasada, según cómo ha sido. Si en una vida pasada yo hice dinero en base al sacrificio de los demás o al aprovecharme de los demás, y eso al final de esa vida me genera un sufrimiento, en esta vida ganar dinero me va a costar. ¿Vale? Va todo también, por eso hay que contemplar vidas pasadas, la información inconsciente que se me queda de esa vida. Desde hace mucho tiempo a mí la experiencia, el ver que sí, que elegimos un transgeneracional, una familia que repite, pero también devolver esa vida anterior, necesito que esa familia haya en ruinas para yo comprender que vengo de una herida que me creó un sufrimiento por algo que yo hice con el dinero y por eso en esta vida me va a costar ganar. Exacto. Metiendo ahora la parte mía, la de astrología, fíjate, cuando hacemos un estudio astrológico en las personas que se ha podido saber quién han sido en la vida pasada, si es que ha sido alguien conocido, vaya, pues como es la línea, es que la persona cuando muere deja una impronta y deja todo lo que es un programa, lógicamente, ¿no? De todo lo que esa persona vivió en esa vida, que cuando vuelves a nacer, lo vuelves a recoger. Y además en un porcentaje, yo diría el 100%, pero bueno, tendría que estudiarlo más y hacer más investigación estadística. Se nace rondando la fecha de cuando moriste en la vida anterior. Porque así es como que recoges ese programa, que eso mucho tiene que ver con el transgeneracional. Y yo esto empecé a estudiarlo antes de saber nada de transgeneracional, curiosamente, ¿no? Y entonces ahí es cuando enlazamos en la carta astral con ese prenatal, con ese estudio prenatal, y entonces vamos viendo mes a mes cómo ese alma va gestionando todo el proceso. 3 meses previos a mamá, que los tenemos ahí, y luego ya a partir de mamá, quiero decir, a partir de empezar a que el bebé se geste dentro de mamá, y luego ya todo lo que son los 9 meses, ¿no? En la carta astrológica, en las 12 casas, cada casa nos va a dar información de todo esto. Y todo esto, como digo, enlazado con ese momento en que murió. Y recogemos la maletita, ¿verdad? La información, y luego la vamos en la vida siguiente proyectando, arreglando, o no sé muy bien a veces lo que, pero es lo que se intenta, ¿no? La vamos parcheando. En ese caso que has puesto, es lo que en transgeneracional puede llamar el heredero universal, ¿no? Cuando un ancestro, un abuelo, muere el día que yo nazco, tiene ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando nacemos está muy relacionado con la fecha a la que morimos, ¿no? Anteriormente. Y bueno, desde ese tiempo, esa información ya está en nosotros. Y es a través de lo que nos sucede en nuestra vida cómo nosotros acompañamos a hacer consciente la información inconsciente. Todo lo que sucede durante esos 9 meses nos va marcando y nos va grabando. Todo lo que estamos ahí metidos en el vientre de mamá, nosotros podemos llegar incluso a revivir partiendo de ahora de un síntoma, vamos a revivir qué es lo que, y podemos conectar con el primer mes, segundo mes, tercer mes. ¿Cuántas personas vienen con ese síndrome de gemelo perdido? Ese hermano que se está gestando con nosotros y en su vida lo que están proyectando es una tristeza profunda. Son personas que están alegres y de repente se ponen tristes y no saben por qué, no ha sucedido nada, ¿no? En una fecha en concreto, puede ser. Y cuando trabajas desde el vientre, cuando empiezas a revivir, pues se dan cuenta que en el segundo o tercer mes de embarazo, pues estaban acompañados. Que había ahí un hermano que luego no nace. Cuando en estos casos tenemos un hermano que luego no nace, tenemos la tendencia de vivir una vida que no es la nuestra, una doble vida, esas tristezas profundas. Yo me he encontrado casos de gente que compraba doble. Compraba 2 pantalones en rojo y azul y uno nunca se lo ponía. Casos de colonias, ¿no? Compras para ti y para el hermano que no está. Eso nos hace nacer con sentimiento de culpabilidad, porque el inconsciente entiende que te has comido a tu hermano.
Entonces son cositas que cuando empiezas a trabajar en consulta son muy interesantes de ver, ¿no? Y la gente, pues no sabe eso. Lo proyecta tú a raíz de lo que estás proyectando, pero cuando reconectas con eso, la gente se queda sorprendida porque es que no es que tú te lo estés inventando, es que esa información te la está dando la persona cuando lo metes ahí a trabajar. Es increíble el trabajo cuando nos metemos en todo lo ocurrido en esa etapa gestacional. Sí, la verdad es que es súper interesante el tema del gemelo solitario, del mellizo también, en algunos casos son mellizos, ¿no? Que sí que te dan una forma de ser concreta. Claro, yo siempre lo digo, es que con lo primero que conecta el bebé, bueno, el feto, es con la muerte. Entonces, claro, que lo más querido para ti, que es esa parte tuya, porque todavía ni estáis definidos, ni están definidos como individuos, eso se muere, es que es un verdadero trauma para ese bebé que luego, claro, lo proyecta como puede. Algunos también con el amigo solitario, eso también es típico de un gemelo solitario. Lo de los dobles, sí, eso lo tengo claro porque la mayoría de la gente es comprarlo todo doble, quiero decir, ¿no? Y lo de la tristeza, a mí eso me llama, hay personas que me han venido que tienen diagnóstico de lo que es depresión endógena, que como no se sabe de dónde viene, pues lo llaman así los médicos, ¿no? Es algo que sale de lo más profundo y que no hay una definición, y también tiene en muchos casos que ver con esto, ¿no? Entonces, sí que lo que también un poco quería a todos nuestros amigos, ¿no? Quería también que tú hablaras de este tema, que creo que es súper interesante, es para que seamos conscientes de la gran importancia que tiene el saber qué pasó dentro de mamá. Es decir, en esos 9 meses, 8 meses, 7 meses, claro, dependiendo o hasta 10 meses algunos, que también puede ser, qué es lo que han vivido, qué es lo que no estaba ordenado y que ahora les está condicionando la vida al punto, es que realmente hay veces que es que te paraliza la vida, ¿no? Claro, yo en astrología es cierto que puedo determinar exactamente en qué meses están los traumas, o si inclusive desde el principio ese bebé no fue deseado, o inclusive, como tú dices, ¿no? El que traigan un gemelo solitario o que justo antes que él haya muerto un hermanito y ni siquiera a lo mejor los padres lo sepan, ¿no? Y que eso le traiga lo que es el yacente, ¿no? El programa de esto. Entonces, claro, pero con la astrología yo no puedo dar soluciones. Yo solamente puedo decir en qué momentos serían, pero el trabajo profundo es precisamente el que tú haces, ¿no? Que vas viendo mes a mes, o eso sí, ya te doy la información de qué meses han sido los problemáticos, en esos meses trabajar y ver cómo resolver. Entonces sí quería que dieras un poquito de orientación de cómo sería este proceso. Bueno, durante el tiempo que nos estamos gestando, estamos conectados, como hablábamos antes, emocionalmente al inconsciente de mamá. Todo lo que mamá no expresa, todo lo que mamá vive emocionalmente, se va a quedar grabado. Estamos hablando de emociones de tristeza, ¿no? Como Salomón Seyhan, cuando dice si mi mamá habla español, yo hablo español. Si mi mamá está hablando de duelo, de tristeza, yo voy a hablar de depresión, ¿vale? Todo lo que mi mamá vive ahí, ¿no? Es contemplar, pues, hablamos de si somos deseados o no somos deseados. ¿Por qué no? Si mi papá era deseado, era el papá correcto, a mi mamá, ¿qué es lo que mis padres tienen en la cabeza en ese momento? Si mis padres quieren estar juntos o no quieren estar juntos. Todo eso nos genera una emoción que luego vamos a proyectar en la vida, ¿no? Incluso, por ejemplo, acontecimientos de urgencia que puedan ocurrir durante la gestación. ¿Vale? Si mi papá, por ejemplo, abandona a mi mamá, o si mi papá trabaja fuera de mi mamá, eso lo vive como que se siente sola. Esa soledad me la va a transmitir a mí. Yo he tenido casos de mujeres hombres que han abandonado a sus parejas estando en esa gestación, ¿no? ¿Qué es lo que proyecta? ¿Qué es lo que proyecta en este caso el bebé? Pues yo he tenido mujeres que durante toda su vida han buscado parejas que ya estaban casadas. Porque inconscientemente lo que van buscando es en la pareja al papá. Entonces el papá se va con otro. O sea, es tan sutil. Además, siempre partimos de lo que te está pasando. Y en esa etapa grabamos todo lo que mamá vive, todo lo que mamá no expresa. Si nos vamos incluso a los síntomas, en mi caso, por ejemplo, yo nací con una bronquitis.
y con asma. Pues cuando empecé a trabajar, cuando empecé a estudiar bio, transgeneracional, a mí eso me llevó a mi mamá. Si yo tengo un síntoma desde siempre y nazco con un asma y con una bronquitis, pues directamente, mamá, ¿qué es lo que te ocurrió durante el embarazo? ¿Qué es lo que te sucedió? Estamos hablando de bronquios, de pulmones, territorio. Estamos hablando de asma, de no poder respirar en mi territorio. Y mi madre, pues, me cuenta la experiencia que tuvo cuando se tuvo que casar, con un conflicto que tenía de tierra, de casas, y cómo mi madre vive eso sin poder expresar la emoción. Yo somatizo ese síntoma de mi mamá y ya nazco con un conflicto de no puedo respirar en mi territorio, lo que es un conflicto aéreo. En esa parte de no solo cómo vive mamá el embarazo, cuál es ese estado emocional, sino qué sucede alrededor, ¿vale? Cuando nacemos antes de tiempo. Cuando nacemos antes de tiempo, si mi mamá está viviendo esa parte emocional, muchas veces yo necesito salir ya del vientre de mi madre. Los casos de los nacimientos con 6, 7 meses, ¿no? Que ya no aguantas más por la toxicidad de la emoción que está viviendo tu propia mamá. O sea, es muy, muy interesante indagar en esa etapa de nuestra vida. Nos da muchísima información. Incluso podemos hablar de fobias y miedos, que las fobias principalmente se generan ahí en la claustrofobia, la agorafobia, la fobia social. Todo eso es información que cogemos cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. Claro, entonces tú lo que vas haciendo es ir trabajando mes a mes, bueno, en los meses problemáticos, la información que vaya saliendo, o lo trabajas como un conjunto. Porque hay veces que es concreto. Automáticamente vamos al mes, al momento donde se hace, ¿no? Cuando nos sucede algo en nuestra vida o trabajamos algo en nuestra emoción, partimos de la emoción que sentimos y vamos al momento que se detona. Cuando hablamos de sentido gestacional, lo que hacemos es ir al momento, ¿vale? Vamos a ese vientre y sabemos que eso hay un cambio. Nosotros estamos bien hasta que hay un momento en el que se detona el programa a raíz de la emoción. ¿Y qué hacemos? Hacernos responsables. Lo que hacemos es ir ahí, nosotros de mayores, y cogemos a ese bebé y le damos los recursos que ese bebé necesita para poder trascender esa historia. Para poder comprenderla primero, comprender lo que está sucediendo y trascender. Lo que hacemos es nosotros mismos llevarle el recurso, qué es lo que hubiera necesitado ese bebé en ese momento. Y le llevamos el recurso para que lo coge, lo toma, y entonces desde ahí, desde ese segundo o tercer mes, ya tú con ese recurso vas avanzando con otra visión. No, cuando nos hacemos responsables es aplicar recursos para poder trascender la información que llevamos. Muy interesante todo esto y sobre todo que es el poder trasladar toda esta información, ¿no? Para que uno pues entienda mejor qué es ese proceso de formarnos dentro de mamá, entendernos mejor, responsabilizarnos mejor y bueno, pues todo lo que implica lo que has explicado. Pues no sé si quieres decir algo más para terminar y algo que haya quedado pendiente o algo que quieras cerrar y luego también, por supuesto, pues las formaciones que das, si vas a dar alguna charla, tus contactos, toda la información que puedas aportar, pues es el momento. Bueno, pues decir que creemos que somos libres, decir que creemos que elegimos, pero si echamos un vistazo a lo que nos sucede, vemos que se va repitiendo y eso nos permite indagar en nosotros, ¿no? Creemos que en esa libertad, creemos en ese libre albedrío, pero realmente venimos con una información que proyectamos. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber quiénes somos de verdad para saber lo que nos merecemos de verdad. Y eso solo se consigue indagando en uno mismo. Contactos, como siempre, en www.sergiovalverde.net, luego en Facebook, y tanto en Facebook como en YouTube, en Semillas Conscientes, por Sergio Valverde, también me podéis encontrar. Y en referencia a cursos, ahora mismo, las charlitas, todo va apareciendo tanto en mi web como en Semillas Conscientes, en Facebook.
Próximamente sí que voy a hacer una formación en sentido gestacional del alma. Creo que es el momento de empezar a llevar esta conciencia para que podamos empezar a comprender y a reconocer en esta parte tan importante. Habrá una formación, lo que es presencial en España, el 16 de marzo, y luego próximamente también una formación, la misma en formato online, para el 4 y 5 de abril, 6 y 7 de abril. 6 y 7 de abril. Ahora será 6 y 7 de abril para las personas pues, que estén fuera de España y que puedan también acceder a esta formación y empezar a transformarse. Muy bien, de todas maneras, toda la información ampliada pues lo pueden encontrar nuestros amigos en tu web y, por supuesto, si te mandan un correo, en tu Facebook, en YouTube, en todo lo que son tus contactos, ahí pueden ampliar toda la información del lugar, horarios, todo lo demás, ¿no? Así es que, bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado compartiendo conmigo este tiempo, que te asomes en esta ventanita que es mi canal, y ya sabes que cuando quieras tienes la ventanita abierta, como yo digo. Y bueno, pues para todos vosotros, muchas gracias. Si os ha interesado este vídeo, ya sabéis, le dais al like y lo compartís con todos vuestros amigos, familiares, con todos los que penséis que, bueno, pudieran servirle para beneficio, para saber mejor, entenderse mejor, ¿no? Y si necesitan ayuda terapéutica, pues poneros en contacto con Sergio, porque, como siempre digo, yo todas las personas que traigo a mi canal es porque tengo plena, total confianza en ellos. Y si yo tengo confianza en ellos, lógicamente, pues qué mejor, ¿no?, que mostraroslo para que vosotros podáis conocerlos. Así que un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta el próximo. Chao.